Muy buenos días. Hoy, en el día 175, leeremos los capítulos 99, 100, 101, 102, 103 y 104 del libro de los Salmos. Comencemos. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte, porque Jehová nuestro Dios es santo. Ahora leeremos el capítulo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y oveja de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Ahora leeremos el capítulo 101. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que hable mentiras, no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra, para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Ahora leeremos el capítulo 102. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido pegado a mi carne, soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí, por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas. A causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me has secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto.
Habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará a Jehová. Porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos, para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová, él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días. Por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerá. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Ahora leeremos el capítulo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecida Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecida Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Ahora leeremos el capítulo 104. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una corona, que estece sus zapatos sobre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Le pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos, van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan sus sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba
activa para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y el anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí está el Leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les den de su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice, alma mía, a Jehová. Aleluya. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos en estos capítulos que hemos leído. En el capítulo 99, el salmista nos invita a exaltar el nombre de Dios, a postrarnos ante su nombre y nos da varias razones para hacerlo. Nos dice, porque Él reina, Él está sentado sobre los querubines, Él es grande, Él es temible, Él es santo, Él hace juicio y justicia, Él nos responde, Él nos perdona. En el capítulo 100, el salmista nos invita a tener una vida de gratitud para con Dios. Y es que ser agradecidos con Dios va mucho más allá de expresar la palabra gracias. El salmista nos demuestra lo que significa vivir una vida de gratitud. Entre ellas están cantar con alegría a Dios, servir con alegría a Dios, venir a su presencia con regocijo, reconocer que Él es Dios, entrar por sus puertas con acciones de gracias, alabarle, bendecir su nombre. En el capítulo 101, el salmista nos enseña lo que debemos hacer para vivir una vida de rectitud. Primero necesitamos venir a Dios, como lo dice el versículo 2, entender el camino de la perfección cuando vengas a mí. Y segundo, necesitamos tomar determinaciones firmes en el corazón. Dentro de las determinaciones que nos muestra este capítulo están las siguientes y que también Dios nos invita a tomar a nosotros. Andaré en integridad en mi casa, no pondré delante de mis ojos cosa injusta, guardaré mis relaciones, no quiero tener ojos altaneros, no quiero tener un corazón vanidoso. Cuando el salmista habla de guardar sus relaciones, habla de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. No solamente se refiere a matrimonio, sino también a esa unión de amistad íntima. ¿Y tú? ¿Qué determinaciones has tomado? Recuerda que solos no podemos hacerlo. En el capítulo 102, el salmista nos enseña cómo debemos actuar cuando sufrimos, cuando estamos angustiados. Nosotros debemos derramar nuestro corazón ante el Señor. Nuestro lamento a veces es tan grande que queremos huir, escondernos, pero el salmista expresa que es allí donde nosotros debemos entregarle todo al Señor. El salmista dice, me he sentido consumido como humo, su corazón estaba herido, estaba seco como la hierba, al punto que no comía. Se sentía en un desierto solo, pero en medio de esta situación, el salmista sabe que hay una esperanza, que hay una roca, una fortaleza a la que podría acudir, y ese es a Dios. ¿Qué hacemos nosotros en medio del dolor? ¿Nos acercamos a Dios o huimos?
En el capítulo 103, el salmista nos enseña a alabar a Dios por las bendiciones recibidas y enumera algunas de ellas. Porque Él perdona nuestras iniquidades, sana nuestras dolencias, Él rescata del hoyo nuestra vida, Él nos corona de favores y misericordias, Él sacia bien nuestra boca, Él nos rejuvenece como el águila, Él hace justicia, Él defiende a aquellos que padecen violencia y no guarda para siempre su enojo. Además, no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades y engrandece su misericordia sobre los que le temen. Y en el capítulo 104, el salmista nos enseña el cuidado tan maravilloso que Dios tiene sobre la creación. Nos expresa a sí mismo la creación de la tierra y de todo lo que en ella hay, confirmando a Dios como el artista y autor de la misma. El día 1 lo evidenciamos en el versículo 1 que nos muestra que Dios hizo la luz como se expresa en Génesis. El día 2 lo evidenciamos en los versículos 5 al 9, que nos habla cuando Dios hizo la separación de las aguas, igual que pasa también en Génesis. El día 3 lo evidenciamos en los versículos 14 al 17 de este Salmo 104, que nos habla cuando Dios creó las plantas, y también lo encontramos en Génesis. El día 4 lo evidenciamos en los versículos 19 al 23, que nos habla cuando Dios creó el sol, la luna. En Génesis habla incluso de las estrellas. El día 5 lo evidenciamos en los versículos 25 al 26, que nos habla cuando Dios creó los animales del mar y del aire. El día 6 lo evidenciamos en los versículos 21 al 24, que nos habla que Dios creó los animales terrestres y creó al hombre. También le señaló alimento para todos los seres de la creación, dándonos a conocer que Él tiene cuidado de nosotros. Realmente la palabra nos dice que el poder de Dios y su creación se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. Por eso nos dice la Biblia que no tenemos excusa. No dudes en el poder de Dios, no dudes en su grandeza, no dudes en la soberanía de Dios. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Estás reconociendo que has sido creado por Dios y que Él es quien te alimenta y tiene cuidado de ti? Recuerda que nunca duerme el que te guarda. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.